Hola, mi nombre es Ruti Yawango. Mis compañeras y yo vamos a presentar un trabajo grupal. El, el tema es los precursores y metodologías de la educación inicial. Hoy les voy a hablar de Juan Amos Comenio, análisis de las metodologías y su influencia en la educación inicial contemporánea. La biografía de Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio nació en el año 1592 y falleció en el año 1670. Él fue más conocido como el padre de la pedagogía moderna. Fue un teodólogo, filósofo y educador checo, cuyas ideas revolucionaron la educación en su época y sentaron las bases para la educación contemporánea. Su obra más destacada, Dictada Magna, fue en el año 1632. Juan Amos Comenio propone principios pedagógicos que siguen siendo relevantes hoy en día, especialmente en el ámbito de la educación inicial. Sus principales metodologías de Comenio son educación para todos. Comenio defendía que la educación debía ser universal, sin distinción de género, clase social o capacidad. Este principio es fundamental en la educación inicial contemporánea, donde se promueve la inclusión y el acceso equitativo a la educación desde los primeros años de vida. El aprendizaje activo y sensorial. Comenio enfatizaba que los niños aprenden mejor a través de la experiencia directa y el uso de los sentidos. Este enfoque se refleja en las metodologías modernas de educación inicial, como el aprendizaje basado en el juego y el uso de materiales concretos para estimular el desarrollo cognitivo y sensorial. Enseñanza gradual y secuencial. Comenio propuso que la educación debía seguir un orden natural, comenzando con lo más simple y avanzando hacia lo más complejo. Este principio se aplica en la educación inicial contemporánea, a través de currículos estructurados por etapas del desarrollo, que respetan el ritmo individual de cada niño. La importancia del ambiente educativo. Comenio destacaba la necesidad de un ambiente estimulante y ordenado para el aprendizaje. En la educación inicial actual, esto se traduce en la creación de ambientes preparados que fomentan la exploración, la curiosidad y la autonomía en los niños. Rol del docente como facilitador. Para Comenio, el docente no debía ser mero transmisor de conocimientos, sino él debía ser un guía que facilita el aprendizaje. Este enfoque se refleja en las prácticas pedagógicas contemporáneas, donde el educador adopta un rol más activo y de acompañamiento en el proceso de aprendizaje en los niños. La educación integral. Comenio abogaba por una educación que desarrollara todas las dimensiones del ser humano: intelectual, física, moral y espiritual. Este enfoque holístico es fundamental en la educación contemporánea, ya que busca el desarrollo integral de los niños en sus aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos. La influencia de Comenio en la educación inicial contemporánea. Uso de materiales didácticos. La insistencia de Comenio en el uso de materiales concretos y visuales para facilitar el aprendizaje influyó en el desarrollo de los recursos didácticos modernos, como bloques de construcción, juegos sensoriales y herramientas multimedia, ya que estos materiales didácticos nos ayudan mucho para facilitar la enseñanza y el aprendizaje en los niños. Importancia del juego
en el aprendizaje. Comenio reconocía el valor del juego como una herramienta natural de aprendizaje. Este principio es fundamental en la educación inicial contemporánea, donde el juego es considerado una estrategia pedagógica esencial para el desarrollo cognitivo, social y emocional. Esto quiere decir que el juego es muy importante en los niños, ya que esto nos ayuda a desarrollar nuestros conocimientos cognitivos, sociales y emocionales. Y de esta manera los niños pueden desarrollar mejor su aprendizaje. Enfoque en el niño como centro de proceso educativo. Comenio fue uno de los primeros en proponer que la educación debía adaptarse a las necesidades y características del niño, en lugar de obligar al niño a adaptarse a un sistema rígido. Este principio es la base del enfoque centrado en el niño que predomina en la educación inicial actual. Educación inclusiva. La educación inclusiva, su visión de una educación universal y sin exclusiones, sentó las bases para los principios de inclusión educativa que hoy son prioritarios en la educación inicial, especialmente en la atención a los niños con discapacidades o contextos vulnerables. La formación del docente. Comenio insistía en la necesidad de una formación sólida y práctica para los educadores. Este enfoque se refleja en la importancia que se da hoy a la capacitación continua de los docentes de educación inicial, especialmente en metodologías activas y enfoques innovadores. La integración de la familia y la comunidad. Aunque Comenio no lo desarrolló ampliamente, su visión de la educación como un proceso integral influyó en la importancia que se da hoy a la participación de la familia y la comunidad en la educación inicial, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo infantil. La reflexión. Las metodologías de Juan Amós Comenio han influido significativamente en la educación inicial contemporánea. Sus principios de universalidad, aprendizaje activo, respeto por el ritmo individual y enfoque integral son fundamentales en las prácticas pedagógicas actuales. Su visión del niño como actor principal y de docente como facilitador han impulsado enfoques contemporáneos como el constructivismo y la pedagogía crítica. En el contexto actual, las ideas de Comenio siguen siendo relevantes, guiando a educadores, investigadores y formadores de políticas para ofrecer educación de calidad a todos los niños y las niñas. Gracias. También les voy a hablar de Jean-Jacques Rousseau. Su biografía. Jean-Jacques Rousseau nació en el año 1712 y falleció en el año 1778 en Francia. Fue un destacado filósofo y autor suizo-francés, conocido sobre todo por sus ideas relacionadas con la libertad, la política y la educación. En su obra El contrato social, Rousseau, denominador de las ideas del pensamiento práctico de las cuales fue el mismo gran abanderado, explicaba que el poder residía en el pueblo y que los gobiernos debían hacerse cargo de los derechos de las personas naturales. También en Emilio establecía una propuesta a favor de una educación más libre, que respetara el desarrollo natural de los seres humanos, específicamente en los niños. Sus propuestas influenciaron efectivamente a la Revolución Francesa, pero también cambiaron nuestra forma de entender la política y la educación. Los aportes de Jean-Jacques Rousseau fueron el contrato social en el año 1762.
Propuso la idea de la soberanía popular sobre el poder legítimo proveniente del pueblo, sentando las bases para la democracia moderna. 2. La voluntad general. Defendió que las decisiones deben tomarse en función del bien común, no solo del interés de unos pocos. 3. Crítica a la propiedad privada. Consideró que la desigualdad surge con la propiedad privada y promovió una sociedad más equitativa. 4. Educación natural. Emilio en el año 1762 enfatizó una educación basada en la experiencia y la libertad, respetando el desarrollo natural del niño. 5. Influencia en la Revolución Francesa. Sus ideas inspiraron los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que impulsaron la revolución. Rousseau defendió la libertad, la igualdad y la participación ciudadana en la construcción de un gobierno justo. Los principales aportes fueron la crítica a la educación tradicional, que consideraba artificial y represiva. Propuesta de una educación centrada en el niño y su desarrollo natural. Fomentó el aprendizaje a través de la experiencia y el descubrimiento. Sus metodologías fueron respeto por las etapas del desarrollo del niño, aprendizaje basado en la experimentación y el contacto con la naturaleza, evitar la imposición de conocimientos antes de que el niño esté listo. Jean-Jacques Rousseau transformó la forma en que entendemos la educación infantil. Su legado sigue vigente, promoviendo un aprendizaje centrado en el niño, la exploración y la autonomía. Gracias a sus ideas, la educación inicial se ha convertido en una etapa clave para el desarrollo integral de los niños. La influencia de Rousseau en la educación inicial contemporánea. Los enfoques centrado en el niño. Rousseau es considerado un precursor de las pedagogías activas, como el método Montessori, Reggio Emilia y Waldorf, que priorizan el desarrollo natural del niño y su autonomía. Estas metodologías comparten la idea de que el aprendizaje debe ser significativo y adaptado a las necesidades e intereses de los niños. Importancia del juego y la exploración. En la educación inicial contemporánea, el juego es reconocido como una herramienta fundamental para el aprendizaje, tal como lo propuso Rousseau. Los entornos educativos actuales fomentan la exploración y el descubrimiento a través de actividades lúdicas y prácticas. Respecto a las etapas del desarrollo, las teorías de Rousseau sobre el desarrollo infantil han influido en la psicología educativa y en enfoques como el de Jean Piaget, quien también destacó la importancia de respetar las etapas cognitivas de los niños. El rol del educador como facilitador. En la educación contemporánea, el docente es visto como un guía que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje, en lugar de ser una figura autoritaria que impone conocimientos. La educación emocional y social. La importancia que Rousseau otorgaba a la educación emocional y moral se refleja en los programas actuales que buscan desarrollar habilidades socioemocionales en los niños, como la empatía, la cooperación y la resolución de conflictos, ya que hoy en día tenemos bastantes conflictos porque no somos muy empáticos. Entonces, eso es lo que hoy en día se busca desarrollar estas habilidades. Hola con todos, hoy les voy a hablar sobre Joan Enrique Pestalozzi.
un filósofo y pedagogo suizo que tuvo una gran influencia en la educación moderna. Sus ideas y metodologías siguen siendo fundamentales en la enseñanza actual. A lo largo de esta presentación exploraremos la biografía, sus obras, su metodología y el material didáctico que utilizaba para enseñar y una de las cuantas frases que solía decir. Joan Enrique Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en Zúrich, Suiza. Fue un filósofo, pedagogo y educador que dedicó su vida a la mejora de la educación, especialmente para los niños de clase social más baja. Su objetivo principal era desarrollar una educación integral que atendiera tanto al aspecto académico como emocional de los niños. Pestalozzi falleció el 17 de febrero de 1829, dejando un legado que perdurará hasta hoy en día. Ahora vamos a hablar de algunas de las obras más importantes de Pestalozzi que reflejaba su filosofía educativa. Sus obras, como Gertrudis enseña a sus hijos en 1780. Enfoque basado en la experiencia directa y en el respeto por el crecimiento de los niños. También tenemos El libro de los niños en 1801, que expresa la importancia de la educación a partir de los sentidos y a partir de la experiencia directa. Como tercero tenemos La educación de los niños pobres en 1806, se refería a la enseñanza para la educación de los niños de clases sociales inferiores. Como cuarto tenemos El círculo de la educación en 1819, discurre en favor de una educación cooperativa entre educadores, niños y padres. Como quinto y último tenemos El pensamiento y la educación en 1826, hacia la debatida entre el pensamiento crítico y la educación. Tenemos la metodología de Pestalozzi. Método global, aprendizaje significativo, aspectos corporales, cognitivos, emocionales de la formación. También tenemos la educación por medio de la experiencia, aprendizaje activo, acción, construcción, observación y experiencia. También tenemos la educación moral, emocional, aprendizaje de valores y emociones, junto con el conocimiento académico. Tenemos el aprendizaje por los sentidos, aprendizaje utilizado de los sentidos mediante objetos concretos. Tenemos las frases de Pestalozzi. El corazón que ama es el único que puede enseñar. La educación debe ser un proceso natural, no una imposición artificial. No vas a enseñar a leer, sino enseñar a pensar. La educación no es un medio para llegar a un fin, sino un fin en sí misma. El niño debe ser educado con amor, respeto, no con temor. Todo hombre debe ser educado para ser útil a la sociedad. La educación es el arte de hacer hombres. Esas son las frases que Pestalozzi nos enseñó. Aquí tenemos el material didáctico de Pestalozzi. Pestalozzi consideraba que el aprendizaje debía basarse en la experiencia directa y el uso de materiales concretos. Esos eran algunos de los materiales que utilizaba su metodología. Objetos cotidianos: piedras, bloques, piezas de madera, cáscaras de fruta, etc. Para enseñar conceptos de matemática y ciencias: tableros, carteles. Utilizaba para escribir y dibujar y enseñar letras, números y otros conceptos visuales como material de manipulación. Los niños aprendían mediante objetos que podían tocar y moverse, como piedras o palitos. Para aritmética, libros de imágenes. Utilizaba libros con ilustraciones para hacer que los conceptos abstractos fueran comprensibles para los niños. También tenemos la influencia actual de Pestalozzi en la educación moderna.
Pestalozzi fue un precursor de la educación infantil. Su visión de la educación integral centrada en el niño y fundamentada en la experiencia práctica misma dejó una profunda marca en la pedagogía moderna. Su forma de entender el aprendizaje emocional, su uso de materiales concretos y muchas de las propuestas educativas contemporáneas, Pestalozzi introdujo un nuevo sentido de proceso lectivo, abriendo las puertas de una enseñanza más humana, más dinámica, más inclusiva, más relacionada con los principios de la educación infantil. Aquí tenemos una reflexión personal. Estando en la base de investigación, he reconocido que tanto Pestalozzi como su estilo de aprendizaje son absolutamente innovadores para mí, en el hecho de que utilizaba piedras y bloques de madera para conducir a los niños hacia el abstracto. Fue, fue una sorpresa. Me hizo reflexionar sobre lo interesante que pudo ser el hecho de que los niños aprendan de manera manipulativa, llegando hacia el conocimiento a través de tocar, expresar y en definitiva descubrir aspectos con su propio pie. Pues esto es un, un pequeño, este es un pequeño aspecto de investigación sobre Pestalozzi. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kerly Villalta y voy a presentar sobre el precursor Friedrich Froebel, el pionero de la educación infantil. En el mundo de la educación hay nombres que dejaron una huella imborrable. Uno de ellos es Friedrich Froebel, el creador del concepto de jardín de infancia y un revolucionario de la pedagogía infantil. En este breve recorrido descubriremos su vida, sus aportes y las metodologías que transformaron la forma en que entendemos la educación de los más pequeños. Friedrich Wilhelm August Froebel, 1782-1852, fue un pedagogo alemán reconocido como el creador del concepto de jardín de infancia, inspirado por las ideas de Pestalozzi y el idealismo alemán. Froebel desarrolló una filosofía educativa basada en la importancia del juego, la creatividad y la naturaleza en el aprendizaje infantil. Su curiosidad innata y su amor por la naturaleza lo llevaron a interesarse por la educación y la filosofía. A lo largo de su vida, Froebel se dedicó a la enseñanza en diferentes contextos, pero fue en 1837 cuando fundó su primer jardín de infancia en Bad Blankenburg. Con este término quería simbolizar un espacio donde los niños pudieran crecer y desarrollarse libremente como plantas en un jardín. Froebel diseñó un entorno educativo estructurado para niños pequeños donde el juego y la exploración eran fundamentales. El concepto de jardín de infancia no solo fue un espacio físico, sino una filosofía educativa centrada en el desarrollo integral del niño. Friedrich Froebel creía que el juego era fundamental para el aprendizaje, pues permitía a los niños explorar el mundo que los rodeaba, desarrollar su creatividad y establecer conexiones con los demás. Uno de sus mayores aportes fueron los dones o GIF, una serie de materiales didácticos diseñados para estimular el aprendizaje a través del juego. Estos incluían bloques de madera, pelotas, anillos, esferas, cilindros, tablas
y otros objetos simples que ayudaban a los niños a comprender conceptos como la forma, el color, el tamaño y la relación espacial, estimulando el pensamiento lógico y la creatividad. Importancia del juego. Consideró el juego como una forma esencial de aprendizaje, promoviendo la actividad lúdica estructurada como medio de enseñanza. Énfasis en la autoexpresión y el descubrimiento. Fomentó la exploración libre dentro de un ambiente preparado, permitiendo que los niños desarrollen habilidades cognitivas y motrices. Educación integral. Buscó la formación armónica del niño, incluyendo aspectos físicos, intelectuales y emocionales. La metodología de Froebel se basaba en 3 pilares fundamentales: el juego, la actividad, la creatividad y la conexión con la naturaleza. El juego estructurado permitía a los niños desarrollar habilidades cognitivas y motoras. Froebel también promovía la creatividad a través de actividades como el dibujo, el modelado y el canto. Influencia en la educación inicial contemporánea. El impacto de Froebel en la educación inicial es significativo y sus ideas siguen vigentes en muchas metodologías actuales, como sistemas de educación preescolar. La estructura de los jardines de infancia en todo el mundo siguen principios froebelianos, priorizando el juego y la exploración. Uso de materiales manipulativos. Sus dones inspiraron recursos educativos como los bloques de construcción y el material Montessori. Enfoques centrados en el niño. Su metodología influyó en pedagogías modernas como la de Reggio Emilia y Waldorf, que también destacaban la autoexpresión y el aprendizaje experiencial. Importancia del juego en el aprendizaje. Su idea de que el juego es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo y social se refleja en los programas educativos actuales. Finalmente, la conexión con la naturaleza era clave en su filosofía. Froebel creía que el contacto con el entorno natural ayudaba a los niños a desarrollar un sentido de asombro y una comprensión profunda de su lugar en el mundo. Hoy los principios de Friedrich Froebel siguen siendo fundamentales en la educación infantil. Su legado nos recuerda que el aprendizaje no solo ocurre en las aulas, sino también en el juego, en la creatividad y en la conexión con el mundo que nos rodea. En conclusión, Froebel revolucionó la educación infantil al reconocer la importancia del juego, los materiales manipulativos y el ambiente adecuado para el aprendizaje, sentando las bases para la pedagogía preescolar moderna, como lo es hoy en día. Muchas gracias. Hola, soy la estudiante Lady Ramos y a continuación les voy a hablar sobre la precursora María Montessori. Metodologías que desarrolló María Montessori. La metodología de María Montessori desarrolló un método basado en la autonomía, el aprendizaje activo y el respeto por el ritmo de cada niño. Su enfoque utiliza un ambiente preparado, materiales sensoriales y un maestro como guía, promoviendo la independencia y la autodisciplina. Algunas de las características que desarrolló María Montessori fueron que los niños trabajen con materiales que satisfagan sus necesidades de desarrollo, que puedan trabajar con una actividad por el tiempo que deseen y a su ritmo, que repitan el trabajo tantas veces como lo necesiten, que desarrollen habilidades cognitivas a través de la manipulación de materiales y la experimentación directa.
los niños puedan incrementar su propio juicio e ideología. Influencia en la educación inicial contemporánea de María Montessori. A través de su método pedagógico, que se centra en el desarrollo de la madurez social del estudiante, este método se caracteriza por fomentar la independencia, la confianza en sí mismo, la autodisciplina y la libertad. Algunos de los aportes de María Montessori a la educación son el aprendizaje a través de los sentidos, el desarrollo de la capacidad de autoevaluación, la promoción de la independencia y autoestima, el fomento de la libertad y la autodisciplina, el uso de materiales didácticos para el aprendizaje, el uso del juego como elemento diferenciador, la atención a las condiciones áulicas, la promoción de la autoeducación. Principales aportes de María Montessori a la educación. Método Montessori. Un enfoque educativo centrado en el niño, basado en la autonomía, la exploración y el aprendizaje a su propio ritmo. Materiales didácticos. Diseñó materiales específicos para el desarrollo sensorial y cognitivo. Ambiente preparado. Creó espacios organizados y adaptados a las necesidades infantiles. El rol del guía. El maestro es un facilitador que observa y orienta en lugar de imponer conocimiento. Énfasis en la libertad y autodisciplina. Los niños eligen sus actividades dentro de ciertos límites. Metodología Montessori. Descripción de su metodología. El método Montessori se basa en la exploración, la manipulación de materiales didácticos y la autoeducación. Se promueve un entorno adaptado a las necesidades del niño, donde el maestro facilita el aprendizaje en lugar de dirigirlo. Su objetivo es desarrollar niños autónomos, responsables y creativos, influyendo en la educación inicial a nivel mundial. El método Montessori se caracteriza por un ambiente preparado para el aprendizaje independiente, materiales didácticos específicos y estructurados, aprendizaje basado en el interés del niño, libertad para que los niños se desarrollen y aprendan a su ritmo, grupos de edades mixtas, educación para la paz y la empatía, observación como método de enseñanza, clases largas para favorecer la concentración. Algunas de las características del ambiente Montessori son ordenado, estético, simple, real, de tamaño adecuado, armónico y de paz. El método Montessori se centra en el niño, que es quien decide qué aprender y cómo hacerlo. Frase célebre de María Montessori. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Muchas gracias. Hola, yo soy Cristel Campaña y el día de hoy te voy a hablar sobre uno de los promotores de la educación preescolar, que es Ovidio de Clory. Ovidio de Clory nació en 1871 y falleció en 1932. Fue un pedagogo belga y médico que inició su labor educativa con niños con discapacidades. Ovidio de Clory nació en un entorno que fomentaba la curiosidad científica. Gracias a su padre, se graduó en medicina en Bruselas en 1897 y continuó sus estudios en neurología y psiquiatría en Berlín y París. Sin embargo, sus experiencias negativas en la escuela primaria dejaron una huella duradera.
Esto lo motivó a buscar una forma de educación integral y holística para los niños, cambiando su enfoque de la medicina a la educación. Y de Crowley descubrió que crear un ambiente acogedor y familiar en la escuela mejoraba significativamente los recursos de los resultados educativos de los estudiantes. De hecho, los estudiantes con discapacidades lograron mejores resultados que los estudiantes sin discapacidades en escuelas tradicionales. Este éxito inspiró a de Crowley a aplicar su método en la educación regular. En 1907 fundó la École de l'Hermitage en Bruselas. Extendió su enfoque innovador a estudiantes sin discapacidades. Sus influencias más destacadas está el método de Crowley, que ha tenido un impacto significativo en la educación y ha sido adoptado en muchos países alrededor del mundo. Los factores más importantes que influyen en este fenómeno incluyen un enfoque en el estudiante. Se dice que de Crowley fue uno de los primeros educadores en centrarse en las necesidades e intereses individuales de cada estudiante, en lugar de simplemente enseñar un conjunto de habilidades y conocimientos. Está el aprendizaje activo, donde los docentes fomentan el aprendizaje activo, donde los estudiantes son parte integral del proceso de aprendizaje y no solo receptores de información. También está la educación integral. Aquí de Crowley se centra en la educación holística, cubriendo una variedad de temas y habilidades en lugar de aprender de forma aislada. También está el énfasis en la creatividad. Aquí se valora la creatividad y el pensamiento crítico y busca desarrollarlos en sus estudiantes, con especial énfasis en el aprendizaje activo y los centros de interés. También tiene sus principales aportes, donde la implementación de este método favorece la autonomía y el pensamiento crítico, al promover que los estudiantes participen activamente en su proceso de aprendizaje. También desarrolla habilidades interdisciplinarias, ya que no se limita a un enfoque académico, sino que integra múltiples áreas de conocimiento. Además, favorece el aprendizaje significativo al adaptarse los contenidos a los intereses y necesidades de los niños, ayudándoles a ver el sentido de lo que aprenden. Y estimula la creatividad y el desarrollo personal, al permitir que los estudiantes se expresen de formas variadas y personalizadas. En la actualidad, la metodología de Crowley sigue siendo aplicada en algunas instituciones educativas como un enfoque alternativo e innovador en la educación integral. Su vigencia se basa en la posibilidad de desarrollar habilidades necesarias para el siglo XXI, como la autonomía, la adaptabilidad y la capacidad para aprender de manera continua a lo largo de la vida, como por ejemplo el aprendizaje por experiencia. De Crowley creía que los niños aprenden de mejor manera a través de la experiencia práctica y el juego, en lugar de la simple transmisión de información verbal. También están los estímulos de la curiosidad, donde buscaba estimular la curiosidad natural de los niños y fomentar su capacidad para aprender por sí mismos. También está la personalización e individualismo. De Crowley defendía que cada niño es único y que la educación debía adaptarse a sus necesidades individuales. También está la valorización de la creatividad. De Crowley creía en la importancia de la creatividad y quería fomentarla en los niños. También tenemos el desarrollo integral, que se enfocó en que los niños incluyan su intelecto, emociones, físico y social. Los centros de intereses. Propuso la creación de centros de intereses que sean temáticas o situaciones problemáticas que despierten el interés de los estudiantes y se conviertan en el punto de partida para el aprendizaje.
La metodología de Crowley se posiciona así, entonces, como una opción para quienes buscan una educación que no solo se centre en contenidos académicos, sino también en la forma integral y la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos de su vida cotidiana. Entonces, como aquí mismo dice, pues destacan sus beneficios, como el aprendizaje vivencial y creativo, el fomento de la autonomía y la resolución de problemas, también la preparación para desafíos futuros, también la formación de personas críticas, autónomas y socialmente responsables. En resumen, la metodología de Crowley ofrece una educación holística y centrada en el niño, esencial para el desarrollo integral de los estudiantes. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el método de Crowley en el aula? Se trata de enseñar de manera integral, combinando diferentes asignaturas y actividades en lugar de dividir el día en clases separadas. Se busca trabajar de forma más unificada. También se parte de los intereses y observaciones de los estudiantes para introducir habilidades y contenidos específicos. La aplicación del método de Crowley en el aula puede fomentar la curiosidad de los estudiantes, trabajar de manera interdisciplinar, también promover el diálogo y el reconocimiento de la diversidad. También dar prioridad al juego como herramienta de aprendizaje. También utilizar materiales reciclados para fomentar la creatividad. También como fases del método de Crowley está la observación, la asociación y la expresión. La observación es donde se puede explorar el entorno y adquisición de conocimientos. En la asociación, la relación de lo observado con experiencias previas. Y en la expresión, comunicación de lo aprendido a través de diferentes medios, como dibujos, presentaciones, proyectos, escritos. Ovidio de Crowley dijo: "La escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela". Esta frase significa que la escuela debe adaptarse a las necesidades del niño, no al revés. Es decir, la escuela debe ser flexible y apoyar el desarrollo del niño, en lugar de que el niño se adapte a la escuela. Y bueno, esperamos que esta información haya sido útil para todos ustedes y que hayan aprendido algo nuevo. Y nada, muchas gracias.